Hoy la palabra nos habla de algo muy importante. Se trata de la sabiduría. Fíjense que en la antigüedad parte de los estudios, sobre todo los estudios superiores, estaba la filosofía. Y la filosofía se combinaba con todas las demás ciencias o materias de estudio. Se combinaba con la teología, con la medicina, incluso con la psicología, porque se entendía la psicología, por ejemplo, no como el estudio de un comportamiento, sino como el estudio del alma. Y en la iglesia, pues la teología te da una luz sobre la realidad a partir de la revelación de Dios. Después de los ilustrados, se eliminó la filosofía, se eliminó la teología, porque se decía, no, basta con la ciencia y la razón. No necesitamos ni de filosofía ni de teología. ¿Y qué es lo que ha dado resultado de todo esto? El resultado ha sido muy simple. Tenemos muchos expertos en medicina, expertos en psicología, desde el punto de vista del comportamiento de la persona, expertos en la física, las matemáticas, en cuestiones, expertos en muchas cosas, pero no entienden su vida. Siguen los problemas, siguen los sufrimientos y no entienden qué es lo que les pasa. Lo único que les pasa es esto, que dice, que describe el apóstol San Pablo a los corintios. Les pasa esto y no se dan ni cuenta. Pueden haber personas que en su casa le enseñaron a rezar. Y bueno, estudiaron, pero les enseñaron a rezar, entonces rezaron. Pero a veces pasa que no siempre al rezar se van los sufrimientos. Y entonces esto es un escándalo. Y se escandalizan. ¿Cómo es posible si yo rezo, trato de portarme bien, trato de ser buena persona con los más necesitados? Pero ¿por qué Dios no me oye la oración? Y se escandalizan. Y entonces dicen, no, ya no vuelvo a rezar, no vuelvo a la iglesia, eso no sirve de nada. Por el escándalo que les da el sufrimiento, la cruz. A otros pasa simplemente como nunca les enseñaron a rezar, ni les enseñaron nada de religión. El sufrimiento es simplemente una necesidad. ¿Yo por qué tengo que sufrir? No. Quítenme el sufrimiento, yo no quiero nada de sufrimiento. Y entonces, por ejemplo, cuando surgen problemas en la pareja, en los esposos, el psicólogo inmediatamente te dice, no, ¿para qué van a estar sufriendo? Sepárense. Es más, te dicen, es que los niños están sufriendo, viéndolos a ustedes pelear. Pero lo que no dicen los psicólogos es que los niños sufren más cuando los padres se separan. Sufren más, porque eso les causa una ruptura interna a los hijos. En cambio, dice San Pablo, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es la cruz? La cruz es el medio por donde el Señor te ha salvado.
entregándosele en la cruz, pero también Él te da una cruz, permite una cruz en tu vida. ¿Qué es la cruz? La cruz no es cualquier sufrimiento. La cruz es el sufrimiento por querer hacer la voluntad de Dios. Porque claro, también hay sufrimientos por el pecado. Por ejemplo, una persona que se emborracha, eso le causa sufrimiento, porque eso le borra neuronas, le daña el hígado, y sufre. Pero no sufre por hacer la voluntad de Dios, sino por sus pecados. Entonces, la cruz es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuál es la cruz del esposo? La esposa. Porque la voluntad de Dios es que se amen. Pero eso siempre lleva un sufrimiento. Y viceversa. Para la esposa es el esposo, ¿verdad? La cruz. Porque eso significa realizar la voluntad de Dios. Esto es algo que el mundo no entiende. Esta es la sabiduría que le permite a los cristianos tener una vida estable, al contrario del desorden que se vive en el pecado. En el pecado se vive un desorden. Por ejemplo, muchas veces los jóvenes nunca se deciden a casarse porque tienen miedo al matrimonio. O si se casan, muy rápido se separan. ¿Por qué? Porque no soportan el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Aquí también nos habla el Evangelio de estas 10 doncellas, ¿verdad? Que están esperando al esposo. Era una costumbre en aquella época cuando había un matrimonio, entonces había unas doncellas que acompañaban a la novia y llevaban estas lámparas. Estas lámparas eran simplemente como un trapo untado con un aceite. Pero claro, después de un tiempo ese aceite se agota, tienes que echarle más aceite para que siga la lámpara funcionando. ¿Cuál es el aceite que nosotros tenemos? Nosotros tenemos el aceite que es la gracia de Dios, o de otra manera podríamos decirlo también el Espíritu Santo. Es el aceite que ilumina nuestra vida ante los sufrimientos, las dificultades de cada día. Tú tienes la luz de la gracia de Dios, la luz del Espíritu Santo. ¿Qué te dice esta gracia de Dios? Que Dios te ama, que Dios te ama, que en eso que estás pasando, Dios no te abandona, está contigo. Este es el aceite que nosotros necesitamos. Por eso está relacionado con la oración. Necesitamos orar para pedir a Dios esta gracia de tener ese aceite. Por eso a veces pasa que Jesucristo viene a nosotros a través de estos acontecimientos, pero si nosotros no estamos preparados, no lo podemos recibir, no nos damos cuenta. No tenemos la sabiduría para recibir a Jesús en los acontecimientos. Por eso, aquí lo que la palabra nos enseña es que necesitamos orar constantemente para que venga el Espíritu Santo a nosotros, nos dé la gracia de Dios para que podamos ser firmes ante estas situaciones de dificultad, de dolor, de sufrimiento, sabiendo que Dios no te abandona en ningún momento. Oremos.